Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les esté bendiciendo ricamente. Quiero compartir hoy la palabra de Dios. El tema es No hay otro evangelio. Y está en Gálatas, justamente el apóstol Pablo, eh, por gracia de Dios, explicando y dando el mensaje. Y dice así, en el capítulo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así empieza el apóstol Pablo la carta a los Gálatas. No por hombres es apóstol, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan el encuentro que tiene en camino a Damasco cuando perseguía a la iglesia? Bueno, ahí él tiene el encuentro con Jesús, con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, él dice que fue enviado por Dios. Él trabajó Dios en su corazón, directamente habló con él. Y vemos nosotros lo que ha producido esa maravillosa transformación en la vida de Saulo de Tarso, que ahora es nuestro hermano Pablo. Y él dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito ese mensaje, y el mensajero también, pero se refiere también al mensaje, maldito sea ese mensaje, desechen ese mensaje, y desechen a la persona si viene en nuestros cultos y está enseñando otra cosa, deséchenlo, no lo tengan, porque está anunciando un evangelio diferente al que nosotros damos a conocer, dice el apóstol Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así presenta el apóstol Pablo, justamente defendiendo el evangelio de Jesucristo, o sea, llevando un anuncio sobre el evangelio de Cristo. Y uno recuerda que evangelio es buenas noticias de salvación. Y la salvación vino a través de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos creído en Él, como creyó el apóstol Pablo y tantos hermanos que van creyendo en el mundo entero, estaban tan gozosos y tan alegres en el Señor, tan fervorosos en Cristo, que eran perseguidos, maltratados, pero ellos no claudicaban, seguían dando el evangelio de Cristo. Mientras tantos, otros estaban perturbando y querían pervertir el evangelio de Jesucristo, enseñar otras cosas. Y nosotros vemos que en aquel tiempo el judaísmo se trataba también de la circuncisión, y no podían, ellos, si no era la circuncisión, no eran salvos, por decir así. Pero era un problema, porque enseñaban que era por obras también. Entonces no aceptaban de alguna manera el señorío de Jesucristo, la gracia de nuestro Dios y Padre Celestial. Había una dificultad muy grande para ellos. Les costaba que esto sea gratuito, les costaba que sea algo para cualquiera. Así como el apóstol Pablo en su tiempo fue perseguidor de la iglesia, ahora está anunciando el evangelio de Jesucristo de una manera impresionante. Entonces, claro que iban a tener problemas en aquel tiempo, pero a nosotros nos dejó escrita la palabra para que nosotros estemos atentos, porque la palabra es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, dice el apóstol Pedro. Dice su palabra, o Dios a través del apóstol Pedro. Entonces, ¿quién alumbra? ¿Cómo sabemos
que el mensaje directamente es, como dice el apóstol Pablo, un mensaje de Dios. Escudriñando su palabra, no podemos ignorar las escrituras. Por eso a veces, de alguna manera, se meten estas herejías en el pueblo evangélico, en el pueblo de Dios. Van a querer, de alguna manera, traer un evangelio diferente y dice que sea anatema, maldito ese mensaje, o el mensajero inclusive, ¿no? O sea, maldito sea. ¿Por qué? Porque está trayendo algo que no es de Dios. Es más, es de las tinieblas, es de Satanás. Entonces nosotros no podemos caer en lo simple de aceptar cualquier cosa. Entonces hoy hay mucho en las redes sociales, ¿no? Hay mucho en internet, mensajes y mensajes y mensajes, que uno cuando empieza a escuchar se da cuenta que está fuera de la escritura de Dios. No es lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a sufrir, que en este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido, dice Jesucristo. Y a veces el mensaje que traen hoy es que no debemos sufrir. Jesús dice, van a tener aflicción, van a sufrir, van a padecer en este tiempo, pero tengan por plena seguridad que yo he vencido y ustedes serán vencedores conmigo. Entonces a veces el pueblo cristiano empieza a querer ese evangelio distinto, el evangelio que no lleva a la santidad, porque justamente nosotros somos partícipes de la santidad divina, tenemos que andar fuera de este mundo, como dice su palabra. Entonces, el que es amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios, o sea, del sistema de este mundo. Entonces tenemos muchos que van a hablar cosas que no son escriturales, sí que van a nombrar la Biblia, como hizo Satanás con Jesús cuando lo tentó en el desierto. Él también le citaba versículos bíblicos, le citaba palabras de Dios, pero con trampas, con trampas. Y Jesús estaba atento y decía, escrito está, escrito está. Y nosotros parece que ignoramos eso que Jesús está diciendo. Escrito está. Busquen en la Escritura. No se dejen engañar. No dejen que aquellos que perturban de alguna manera el Evangelio de Jesucristo llegue a ustedes. No dejen que el mensaje maldito llegue a vuestros corazones. Deséchenlo. Desechá el mensaje que no es escrito por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, a los santos hombres de Dios que escribieron la Escritura. Y nosotros tenemos sobre nosotros el Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros, dice el apóstol Pedro. Entonces tenemos que estar atentos a la Escritura. Ella es la que nos da la libertad a través de Jesucristo. Jesús nos dio una libertad preciosa para que no estemos esclavos, como dice el apóstol Pablo, el cual dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿en dónde voy a encontrar la gracia y la paz en nuestra vida? Va a ser en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo, aunque tengas que padecer. Si no, ¿qué les parece de los hermanos de Hebreos cuando sufrieron tanto en la persecución? ¿Qué no sufrieron nuestros hermanos? No sufren hoy en la actualidad en muchos países que son perseguidos, que son maltratados. Ahora, si ellos quisieran agradar a los hombres, bueno, es fácil, agradar a los hombres y no tenés persecución. Agradar a los hombres y no vas a tener prejuicios, ni vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Y porque sigo lo que los hombres quieren. Busco el favor de los hombres y no el de Dios. Cuando busco de Dios, entonces cuando trato de agradar a Dios, es muy posible que no agrade a los hombres. Pero gracias a Dios que Él está con nosotros para acompañarnos y fortalecernos. Por eso no hay otro evangelio que no sea el de Jesucristo. Este es el evangelio que predicamos, a Cristo crucificado, muerto por nosotros, pero también resucitado por nosotros, para gloria del Padre, pero para el beneficio del pueblo de Dios, para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Por eso, tened cuidado cuando escuchás mensajes. Parecen muy lindos, parecen muy buenos. Ah, qué bueno, somos los hijos del rey, somos los hijos del rey. Pero el rey mismo
tuvo que sufrir persecución. El Rey mismo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que tomar la copa amarga y dijo, no sea hecha mi voluntad sino la tuya, Padre amado. Y si tenés que sufrir por consecuencias de seguir a Cristo, es mejor ese sufrimiento que agradar a los hombres. Por eso, cuando escuches mensaje, fíjate en la Escritura. No te dejes llevar por todo mensaje que viene, porque hay mensaje que tenemos que decir, anatema, maldito ese mensaje, yo no lo recibo. Que Dios te bendiga y te fortalezca, para que jamás dejes lo que hizo Jesús por ti. Que Él te llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anuncies las virtudes de Jesucristo, para que anuncies la gracia y el amor de Dios. Por eso, hermano, no nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar. Cuidado, cuidado, estamos en tiempo peligroso, estamos en el tiempo del final y vamos a querer un evangelio livianito, livianito, sin santidad. No importa si pecas, total hay gracia. No, hermano, no. Tenemos la gracia de Dios de no pecar. Dice la palabra de Dios, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Eso es precioso y es lo que Cristo tiene para ti. Que Dios te bendiga y te fortalezca en este día. Amén.